vamos a dar un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Dele su mejor aplauso al Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 27. Voy a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Éxodo, capítulo 27, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: harás también el altar de madera de acacia de 5 codos, su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie de temas que estamos hablando del tabernáculo de Moisés. Ese es el tema que estamos viendo. Y estamos tratando de estudiar cada una de las partes y elementos que componen el tabernáculo de Moisés, porque la Biblia dice que es figura del verdadero, es sombra del verdadero, dice la Biblia. Pero ¿cuál es el verdadero? El que está en el cielo, por supuesto. Pero también es sombra de muchas cosas que tienen que ver con la iglesia hoy en día. Por lo tanto, el estudiar detenidamente el tabernáculo de Moisés nos va a permitir quizás entender un poco mejor lo que ahora estamos viviendo y cómo aplicarlo a nuestra vida, porque todo eso tiene una aplicación a nuestra vida espiritual. Usted recuerda que le mencioné que tanto los apóstoles como los primeros cristianos oían al Señor Jesucristo, oían a Pablo predicarles. Y cuando Pablo terminaba de predicar, los hermanos de Berea, dice la Biblia, que eran más nobles entre todos, se iban a escudriñar las escrituras, dice, y encontraban en las escrituras todo lo que les había predicado Pablo. Pero ¿cuáles escrituras está hablando? No está hablando del Nuevo Testamento, porque las escrituras no existían en ese momento. Las escrituras del Nuevo Testamento se refería a las escrituras del Antiguo Testamento, que era sombra de lo verdadero, y encontraban ahí todo lo que el apóstol Pablo les había predicado. Hoy, para lograr entender cada elemento que vamos a estudiar de la palabra, yo quiero hacerle un pequeño recorrido primero por cómo era el tabernáculo de Moisés, porque de repente usted y yo no tenemos todavía, lo vemos en la escritura, está escrito, pero ¿cómo era en realidad? Recuerde que Moisés caminó con el pueblo de Dios 40 años en el desierto. Quiere decir que el tabernáculo del que estamos hablando era un tabernáculo portátil, movible. Lo desarmaban y lo volvían a armar según donde se quedaban en el desierto, y empezaban a adorar a Dios hasta que Dios les decía: levanten campamento. La nube de Dios empezaba a mover, y entonces desarmaban todo, las tiendas donde ellos dormían, más todo el tabernáculo, y empezaban a caminar siguiendo la voz de Dios y la voluntad de Dios. Entonces yo quiero mostrarle una primera foto de cómo era el tabernáculo. Mostremos, por favor. Yo quiero que usted vea. Esta es una idea, no es exactamente así. Esta es una idea sacada de la Biblia y de lo que está escrito en la palabra.
y cómo más o menos se podía ver. Note por favor que era algo movible. Las paredes que rodeaban el tabernáculo eran de lino con columnas de madera de acacia, bases de bronce y capiteles, le llama la Biblia, lo que iba arriba de la columna, de plata. Estaba rodeado, estaba cercado todo lo que era el tabernáculo. En la primera parte, en el patio, si usted puede ver la imagen, en el patio del tabernáculo habían dos elementos importantes: el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios, y un poquito más adelante estaba la fuente de bronce, de agua, llena de agua, con el propósito de que los sacerdotes les sirviera para poderse lavar, poderse limpiar y estar preparados para hacer los sacrificios. Si usted ve un poquito más adelante de esa fuente de bronce, hay como una tienda de campaña. Esa tienda de campaña estaba hecha de lino torcido, era un estilo de tejido de lino, y cubierta con piel de tejón, con el propósito de poderla cubrir bien. En esa tienda que usted ve ahí adelante de esa foto, habían dos lugares importantes: el lugar santo y el lugar santísimo. En la siguiente foto va a ver usted la división que había. Ahí había una división en la tienda, el lugar santísimo y el lugar santo. Ahí no está dividido, pero había una cortina que dividía lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Notó usted que en el atrio habían dos elementos: el altar de bronce y la fuente de bronce? En el lugar santo habían tres elementos: el candelabro de oro, la mesa de la proposición con los panes de la proposición, y había uno más llamado el altar del incienso. Es donde se quemaba el incienso aromático para el Señor. Luego estaba la parte del lugar santísimo, que ahí no está dividida, pero estaba dividida por una cortina. Y al final, el último objeto que usted ve ahí al final es lo que la Biblia le llama el lugar santísimo, con el objeto de el arca del pacto. Amén, hermanos. Bye. Ese es el tours que le estoy dando. Aleluya. Porque necesito que usted sepa dónde estaba ubicado cada cosa, para que podamos entender bien cómo es que el Señor nos lleva, fíjese, desde la entrada, desde la puerta, hasta el lugar santísimo. Ese es un camino. Ese es un camino que el cristiano debe de recorrer. Es un camino que el Señor ya abrió, porque el velo fue quebrado, fue roto. Cuando Cristo murió, se rompió el velo, y antes solo tenía acceso el sumo sacerdote, pero ahora tenemos acceso todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Podemos llegar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, la última foto que quiero mostrarle tiene que ver con el tema de hoy. Es el altar de bronce. Esa es la foto que era el primer objeto que vimos en la entrada del tabernáculo. Este es el altar de bronce, con 4 anillos, 4 cuernos, hecho de madera de acacia, pero forrado de bronce por dentro y por fuera. Y ahí era donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos al Dios de los cielos. Ahí era donde se quemaba el cordero, se quemaba el becerro,
se quemaban los palominos, ahí era donde se ofrecían en altar y se ofrecían en ofrenda al Dios de los cielos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Ese es el punto importante, porque si no, solo le estaría contando historia, le estaría contando lo que eso fue ya en el pasado, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Eso es lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda del Señor. Y déjenme iniciar con esto. ¿Qué es el altar? Bíblicamente, ¿qué es el altar? Fíjese que la palabra altar en el hebreo significa, ojo con lo que voy a decir, el hebreo es misbah, así se escribe en hebreo, pero como yo no puedo pronunciar bien el hebreo, ahí usted perdone. Pero, ¿sabe qué significa esta palabra en hebreo? Significa lugar de matanza. Ese es el altar. De alguna manera, cuando usted y yo en este tiempo le decimos al Señor: Señor, yo quiero ir al altar, ¿sabe qué le está diciendo? Aleluya. ¿Ya entendió? ¿Ya entendió lo que estamos diciendo? Es el lugar donde usted y yo tenemos que morir delante del Señor. Ese es el altar que el Señor levantó. En el antiguo tiempo habían diferentes altares: altares de piedra, altares de leños, altares los hacían como que eran como que cemento y todo eso, y le daban forma. Eso es en el antiguo tiempo, antes inclusive de que el Señor mostrara o diera el diseño del tabernáculo. Isaac, Abraham, Noé hicieron altar, y no hicieron altar de esta manera, lo hicieron en piedras. Elías, dice la Biblia, que levantó un altar con piedras y al final le agregó leña para poder poner el sacrificio ahí. Entonces, hay diferentes altares, pero el concepto sigue siendo el mismo: lugar de matanza, lugar donde alguien muere. Cristo Jesús hizo un altar en la cruz del Calvario. Murió Él en lugar de nosotros, y murió para que usted y yo tengamos vida. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 4, versículo 25 y 26. Levítico capítulo 24, versos 25 y 26. Dice, esta es la ceremonia que hacía el sacerdote en el altar. Y dice: y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá, ¿qué dice, hermano? Perdón. Quiero mostrarle de nuevo la imagen del altar para que usted note algo importantísimo. En la imagen del altar había ahí, estaba forrada, dijimos, por bronce, con bronce por dentro y por fuera, pero tenía 4 cuernos, y esos 4 cuernos son un tanto interesantes, porque esos 4 cuernos representan señorío y autoridad. Es decir, en ese altar el sacrificio era consumido, fíjese, era consumido, pero era símbolo de que el juicio de Dios estaba cayendo sobre ese sacrificio. Usted recuerda que la Biblia establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras,
todo el que hubiera cometido pecados tenía que pagar. Y la paga era la muerte o el derramamiento de sangre. Pero como el Señor no quería que el ser humano muriera, lo que hizo es crear un sustituto, pedir un sustituto por la vida de alguien. Entonces el que había pecado, o el pueblo que había pecado, llevaba un sustituto, un cordero, un becerro, y el sacerdote lo tomaba. Y obviamente había una muerte primera porque era degollado y era puesto en el altar ahí. Y lo que eso simbolizaba es que en lugar del pecador moría un sustituto. ¿Sí me estoy dando a entender? De hecho, dentro de la ceremonia que el sacerdote hacía, llevaban el cordero y el pecador, fíjese esto bien interesante, el pecador ponía las manos sobre el cordero, como trasladando todos sus pecados a ese cordero sustituto. El sacerdote tomaba el cordero, lo ponía en el altar, y entonces el Señor, oiga, el Señor era completado en los requerimientos que había pedido por el pecado. Moría un sustituto y el pecador quedaba, ¿cómo, hermano? Quedaba libre. ¿No es eso exactamente lo que Cristo vino a hacer por nosotros, hermano? Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los que teníamos que morir en la cruz, pero el Señor se proveyó de cordero para que muriendo Él, nosotros quedáramos libres por la pura misericordia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahora bien, el asunto no termina ahí. Ya vimos lo que es la sustitución, lo que Cristo hizo. Lo que hacían los corderos eran sustituir la vida del pecador. Moría un cordero por el pecador y el pecador quedaba libre. En Efesios capítulo 5, si usted me acompaña, dice la escritura, Efesios 5:2, Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo, ¿qué dice, hermano? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Usted recuerda que el Señor dijo con sus propias palabras, dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. Eso quiere decir que el cordero no fue sacrificado sin la voluntad propia. No, el cordero de Dios se entregó voluntariamente. Él sabía lo que venía. Él sabía, hermano, que iba a sufrir, que iba a ser golpeado, que iba a ser maltratado. Él sabía que iba a ser clavado en la cruz y que su sangre iba a ser derramada. Él lo sabía muy bien, aún antes, un día antes de entrar a Jerusalén, en la famosa semana, la última semana que el Señor estuvo sobre la tierra antes de ir a la cruz del Calvario. Dice la Biblia que pasó por Samaria, y estando en Samaria no pudo hacer muchos milagros, no lo dejaron tanto, pero dice, y el Señor, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esa palabra, afirmó su rostro, significa que él estaba decidido a entrar a Jerusalén, a pesar de que sabía lo que le iba a acontecer en ese lugar. El Señor sabía que iba a morir. El Señor sabía que iba a sufrir. De hecho, en algún momento el apóstol Pedro le dijo: Señor, pero yo no voy a dejar que te maten, no voy a dejar que te suceda eso, Señor. Como tentándolo un poco, y el Señor lo reprendió diciéndole: Pedro, apártate de mí,
Satanás, porque me eres escándalo. ¿Por qué le era escándalo? Porque estaba insinuando que dejara su plan. Estaba insinuando que no muriera. Estaba insinuando de que no permitiera que lo agarraran. Por eso el Señor lo reprendió. ¿Por qué? Porque Él estaba totalmente decidido a ir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, el punto aquí es que el Señor se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios. Ahora, el detalle es que el Señor nos pide a nosotros también exactamente lo mismo. Acompáñame a la escritura. Romanos capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo habla de sacrificio, habla de ofrenda, pero por favor no me vaya a malinterpretar. No es como los sacrificios que hacíamos antes, aleluya. No sé si usted alguna vez hizo sacrificios en otro tiempo y en otro lado, en otra religión. No sé si usted fue de los que caminaron de rodilla, aleluya. No sé si usted pagó sacrificio que lo vestían de indito, aleluya. Eran parte de los sacrificios, eran parte de los ofrecimientos. Allá en El Salvador hay una iglesia muy famosa en la ciudad de Santana. Y mucha gente viaja todos los años para ir a cumplir promesas. Promesas con los hijos, promesas con el matrimonio, promesas con la familia, y viajan pues a cumplir las promesas. Otros viajan un poquito más allá por Guate, aleluya, donde un señor negrito, morenito, allá por Esquipulas, a cumplir promesas. Hermano, nosotros como seres humanos creemos a veces que ese tipo de sacrificios honran a Dios, pero en realidad estábamos honrando imágenes, ídolos y muchas otras cosas más. Pero Dios sí habla de sacrificio. Pero este no es un sacrificio que nos hace doler el cuerpo. Es un sacrificio donde se entrega nuestra alma delante del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, oiga esto, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese que esta misma noche usted está haciendo un sacrificio, porque a saber cuántas horas trabajó hoy, ¿va? Algunos agarraron 8 horas, otros 12 horas, y usted podría estar en casa ahorita, durmiendo, descansando, estar tranquilo, sin estar oyéndome a mí, que a veces me tardo mucho, aleluya, ¿verdad? Bien podría estar en casa, pero usted ha entendido que estar en la presencia de Dios sí es un sacrificio, porque traemos nuestra vida al altar y una parte de nosotros va a morir. Téngalo por seguro, una parte de nosotros va a morir en el altar, y esa parte de nosotros es parte del viejo hombre que tiene que morir para que el Cristo vaya creciendo en nuestra vida y cada día nos parezcamos más a nuestro Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, quiero decirle algo importante. Como el sacrificio de Cristo fue voluntario, para que nuestro sacrificio sea perfecto, tiene que ser voluntario también. Si no es voluntario, cualquier sacrificio que hagamos para el Señor no nos es tomado en cuenta, porque tiene que ser voluntario. Es que yo voy porque mi papá me lleva.
no te lo tomaron en cuenta. Pero es que yo voy porque mi esposa quería venir a la iglesia. Aleluya. Entonces me lo traje ahí, refunfuñando un poco, pero me lo traje. No te lo tomaron en cuenta. Porque el verdadero sacrificio que Dios espera es el sacrificio voluntario. Es el que tú honras a Dios voluntariamente con tu vida. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Bueno, ahí tenemos entonces para qué servía el altar del sacrificio. Para sacrificar, para que alguien muriera, para derramar sangre. Y de la misma manera allá era figura de lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Eso es lo que era figura exacta. Pero también ese altar es figura de que usted y yo voluntariamente también nos subamos al altar y una parte de nosotros va a ir muriendo ahí. Para que Juan el Bautista lo decía de esta manera: es necesario que yo mengüe para que Él, hablando del Cristo, Él crezca en nosotros. La única manera de hacer morir el viejo hombre es subiéndote al altar voluntariamente. Y tu vida humana va a ir muriendo y tu vida espiritual va a ir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿usted recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: si alguien quiere venir en pos de mí? ¿Se acuerda de esas palabras? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está muriendo. Tome su cruz. ¿Y qué? ¿A dónde cree que lo llevan con una cruz? Aleluya. Lo llevan al Calvario a morir. Su vida terrenal, su vida humana, para que Cristo vaya creciendo. Así que deje de decirle a su esposo que es la cruz que usted tiene. Dele un aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Deje de decir semejante cosa. O deje usted como esposo, no diga que su esposa es su cruz. Eso no es cierto, no es bíblico eso. No es bíblico. La Biblia dice que el que halló esposa encontró la benevolencia de Jehová. Esa es la esposa para uno. Es el regalo de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces cambiemos esa actitud. Número 2, segundo punto que vamos a ver, que es bien interesante, es la ubicación que el altar tenía. La ubicación del altar es sumamente importante. Leemos Éxodo capítulo 40, versículo 29, por favor. Éxodo capítulo 40, versículo 29. Ya vimos qué era el altar, para qué servía, para sacrificio. Mire lo que dice Éxodo 40, 29 para hablar de su ubicación. Dice: y puso o colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Ahí estamos, hermano. Entonces note, ¿dónde pusieron el altar? Frente a la puerta. Vuelvo a recordar la primera foto del tabernáculo, y usted note dónde estaba, por favor. Pongamos la primera foto, por favor, y usted va a ver ahí que en esa foto está la puerta que apenas se ve en la esquina izquierda que usted tiene ahí, y lo primero que se encuentra es el altar. Vale la pena decir algo de esa puerta. Esa puerta parece que tiene 3 entradas, porque tenía 4 columnas la entrada. 4 columnas y hacían 3 entradas. Interesante.
porque las 4 columnas representan los 4 evangelios que hablan del Señor Jesucristo. Las 4 columnas representan que la salvación es para los 4 puntos cardinales de toda la tierra, es decir, para todos los hombres sin excepción. Pero esas 4 columnas hacían que hubieran 3 puertas. ¿Quiénes son esas 3 puertas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero nadie, ni la Biblia decían que eran 3 puertas. La Biblia y todos los judíos decían una puerta, porque los 3 siempre son uno. La Trinidad hace un solo Dios. La puerta se llama Jesucristo, el que nos da entrada libre al lugar santo y al lugar santísimo. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Déjame ahí la foto, porque hay algo interesante más ahí. Lo primero que uno veía al entrar era el altar de bronce, el altar del sacrificio. Note por favor que este tabernáculo no tenía otra entrada, ni a los lados, ni tenía puerta de emergencia atrás, no tenía, no llegó el fire department, no tenía. Pero ¿qué es lo que representa eso? Que la salvación es única de parte de Dios y que hay una sola puerta. No había otra manera de entrar al tabernáculo, solo por esa puerta. Y lo primero que el pecador veía al entrar, lo primero que uno encontraba era el altar del sacrificio, el altar de bronce. Porque el camino hasta el lugar santísimo comienza con la salvación o con la muerte de Cristo en el altar de Dios. Nadie puede entrar al lugar santísimo si no pasa por el altar de bronce. ¿Sí me estoy dando a entender? Ojo con lo que voy a decir, espero que me lo logre entender. Nadie puede tener una vida profunda espiritualmente sin tener altar de Dios. Es imposible. Nadie puede llegar a tener una vida profunda en Dios espiritualmente si no tiene una vida de altar. No podemos saltarnos. Ese es el camino. El camino es el altar primero. Y nadie va a llegar hasta el lugar santísimo si no pasa por el altar primero. Es por eso que aun cuando oramos tenemos que pasar por el altar. Tenemos que recordar que esa entrada al lugar santísimo nos la dio Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso nuestras oraciones, fíjese que nuestras oraciones son bien importantes, pero nuestras oraciones las pedimos en el nombre de ¿quién? Porque Él es el inicio del camino. Él es el inicio para llegar a la presencia de Dios. Es a través de Jesucristo. Es a través de su sacrificio. Nadie de nosotros, hermano, va a poder tener una vida espiritual plena, una vida espiritual llena de la presencia de Dios si no tiene altares. Si usted es de aquellos que nunca, aleluya, mire lo que voy a decir. Si usted es de aquellos que nunca se mete al altar de Dios, su vida nunca va a crecer. Su vida nunca va a prosperar. Su vida nunca va a profundizarse en la presencia de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque el altar es el requisito primero para poder llegar a este lugar santísimo. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Bueno, vamos a otro elemento. Sigamos a otro punto. Fíjese que vamos a ver los materiales con que estaba hecho. Eso es interesante. 2 materiales son los que se usaron en la construcción del altar. Lo vemos en Éxodo capítulo 27, en el versículo 1. Éxodo capítulo 27, verso 1 nada más. Dice ahí:
Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Dejémoslo hasta ahí. ¿Con qué estaba hecho, hermano, el altar? Con madera. Con madera de acacia. Y la acacia tiene 2 características importantes. La madera de acacia tiene 2 características importantes. Número 1, es sumamente dura la madera, resistente, perfecta para hacer muebles finos y duraderos. Usted sabe que los mejores muebles que sean hechos aquí, inclusive los mejores muebles, son aquellos que han sido hechos de madera especial. Acacia no, porque aquí no es muy productivo esa madera. Esto es allá en el oriente, en Israel, en la área del desierto, inclusive se da la madera de acacia, que es sumamente resistente, pero también es fácil de moldear. Se puede moldear, es la segunda característica. Se puede moldear y hacer un buen mueble. Este elemento de la madera simboliza nuestra humanidad. Algunos de nosotros le salimos duros al Señor, no duros de bueno, aleluya, sino duros de que no nos queremos dejar hacer la voluntad de Dios. Pero en realidad el hombre fue creado de un material especial. Por supuesto, usted y yo sabemos de qué fuimos creados. Fuimos creados de polvo de la tierra. Y aún así nos creemos la divina. Aleluya. Aún así somos orgullosos los seres humanos, hermano. Y solo somos tierra. No somos más que eso. Tierra. Ahora, no quiero desanimarlo. La Biblia nos dice que somos la corona de la creación de Dios. Es que a nosotros nos crearon especiales. ¿Por qué? Porque todo lo creado, los animales y la vegetación, los mares, el cielo, fue creado por el poder de la palabra del Señor. Pero con usted y conmigo, Dios se tomó un tiempo especial. Nos creó por la palabra y nos formó con sus propias manos. La Biblia lo dice en el libro de los Salmos: tú formaste mis entrañas, dice la Biblia. Mis ojos vieron tu rostro, viste mi embrión, dice la Biblia. Eso quiere decir que fuimos formados de una manera delicada, pero nosotros representamos esa madera, pero que puede ser moldeada por la mano maravillosa del Dios de los cielos. Ahora, veamos unos textos, por favor. Hebreos capítulo 5, verso 8, nos habla de ese moldeo que Dios hace. Y aún el mismo Señor Jesucristo, porque recuerde que el Señor Jesucristo tomó carne, tomó cuerpo, entonces tomó humanidad y necesitó ser moldeado. Su humanidad necesitó ser moldeado. Dice Hebreos capítulo 5, verso 8. ¿Lo tiene, hermano? Dice, hablando del Cristo: y aunque era hijo, está hablando de Cristo ahí, y aunque era hijo, aprendió, ¿qué, hermano? Obediencia por lo que padeció. Ese padecimiento que habla ahí es el padecimiento que da forma a la vida del cristiano. Es interesante, hermano, que los dolores de la vida, las pruebas de la vida moldean el carácter. La Biblia lo dice. Pablo lo dice de esta manera. Dice, la prueba produce, ¿qué dice, hermano? Paciencia. Y la paciencia produce
carácter. En el griego es carácter. Y el carácter produce esperanza. Ese es el camino hacia la esperanza. La prueba produce paciencia, la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Es maravilloso ver, hermano, que Dios utiliza diferentes cosas para moldear nuestra vida. Los sufrimientos, las pruebas, las persecuciones, las enfermedades, las diferentes circunstancias difíciles, Dios lo torna para nuestro bien, dice Romanos, porque a través de eso nos está formando nuestro carácter. Hermano, si tuvieron que hacer padecer al Cristo para que aprendiera obediencia, estoy hablando de la humanidad de Cristo, por favor no me vaya a malinterpretar. Cristo es perfecto en lo divino, pero su humanidad tenía que aprender obediencia como cualquier ser humano, porque Cristo, hermano, se despojó de todas sus capacidades. Eso dice Filipenses capítulo 2. Dejando su trono, se despojó de su capacidad como Dios para venir a morar entre nosotros. Y hermano, se despojó voluntariamente de todas esas capacidades. Por eso el Señor tuvo que pasarlo por padecimientos para aprender obediencia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos necesitamos aprender obediencia? Levanten la mano los que necesitamos. No se preocupe, hermano, su altar ya está listo. Como la piedra necesita ser labrada, nosotros necesitamos ser labrados. Como la madera, usted no va a arrancar un árbol y lo mete a la sala y dice, este es mi sillón. ¿Verdad que no? A ese árbol hay que darle un tratamiento, hay que cortarlo a la medida, hay que acerrucharlo, hay que pulirlo, hay que lijarlo, hay que hacerle un tratamiento exclusivo hasta que llegue a ser un mueble especial para nuestra vida. Así somos nosotros, hermano. Cuando venimos sin la salvación, somos como, perdón la expresión que voy a usar, somos como un trozo de madera rústico, tan rústico que a veces entramos por esa puerta y la hermana le dijo, bienvenido. ¿Bienvenido de qué? Tan rústico, hermano, que a veces le dice, hermano, tenía tiempo de no verlo y que me tiene que estar viendo cada día, pues. Aleluya. A veces somos rústicos. Yo recuerdo a alguien en otro país. Recuerde que yo fui pastor en El Salvador también por 8 años. Y allá en El Salvador, alguien llegó a la iglesia. Digo El Salvador para ver. Alguien llegó y pues entre las atenciones, ¿verdad?, se le dijo, bienvenido a su casa. Y dijo, si yo quisiera estar en mi casa me hubiera quedado allá, dijo. Así de rústico, hermano. Así de rústico a veces venimos a los pies del Señor. Y de veras que Dios tiene que hacer una obra maravillosa en nosotros, cortándonos, acerruchándonos, lijándonos, dejándonos listos para ser un instrumento en la casa de Dios, un instrumento para la honra del Señor. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice que nosotros seamos utensilios. En una casa grande hay muchos utensilios, dice. Hay utensilios para honra y hay utensilios para deshonra. Pero si uno se santifica, dice la Biblia, si uno se limpia, será instrumento para la honra del Dios de los cielos. Eso quiere decir que el que no se deja limpiar, aleluya,
no va a poder ser un instrumento para la honra de Dios. Puede ser un instrumento, pero que el Señor ocupe para formar a otros y sirva de deshonra. Cuidado, cuidado. Por eso es que necesitamos el proceso de Dios que nos limpie para llegar a ser instrumento útil en la casa del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Yo voy a terminar casi. Yo voy a terminar. Filipenses 2:5. Ya dijimos lo que Cristo padeció para aprender obediencia. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Se despojó. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Se bajó. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Venir a servir. Siendo el Rey del universo, hermano, vino a servirnos a nosotros. Siendo el Rey de reyes y Señor de señores, teniendo millares y millares de ángeles a su servicio, dejó su trono para venir a amarrarse una toalla y lavarle los pies a sus discípulos. ¿Le parece ese servicio, hermano? La Biblia dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando te subes al altar frecuentemente te moldean tu carácter. Ya no nos creemos demasiado. Es fácil servir a alguien que uno considera de mayor rango. Es fácil servirle a él. ¿Por qué? Porque lo considera de mayor rango. Pero servir a uno igual, dice uno. Y de hecho, eso le sucedió al Señor Jesús. Fíjense, hermano, los hermanos de él no creían. Si nosotros debimos crecer y vos sos el Cristo. Déjeme pensar, eso no lo dice así la Biblia. Pero déjeme pensar, porque la Biblia dice que ellos no creyeron en Jesucristo. Creyeron hasta después de la resurrección. Hasta ahí empezaron a creer. Pero antes, ¿qué decían? Si nosotros debimos nacer. Bueno, nacer no, porque él fue el primero, ¿va? Pues nosotros debimos crecer. Nosotros te vimos cuando le ayudabas en la carpintería a mi papá. Nosotros te vimos jugando pelota. Yo no sé si jugó pelota el Señor, hermano. Pero que ha de haber jugado algo, ha de haber jugado como cualquier niño de su tiempo. Ha de haber jugado con otros niños ahí. ¿Cómo venís a decir que tú eres el Cristo? No le creyeron. Por eso el Señor dijo, hablando del lugar donde él creció, de Nazaret, dijo: nadie puede ser profeta en su propia tierra. ¿Se ha dado cuenta que los que no le creen a uno son los de su familia, hermano? Míreme para acá, por favor. Mire, aquí todos le creemos, hermano. Cuando usted pega la llorada, todos le creemos. Todos le creen. Yo le creo, hermano. En serio. Pero la esposita que está porque te conocen, hermano. ¿O no, hermano? O los hijos. Los hijos son tremendos, hermano. Ya los grandecitos sobre todo, porque son los que ya se fijan bien cómo vive uno en la casa, cómo vive, cómo trata y todo eso. Entonces los hijos, míos. Aquí es un amor con todos los hermanos. Mira cómo saluda. Pero en la casa solo es gritos y gritos. Te conocen. Es difícil ser profeta con los mismos de tu casa. Es difícil. No es imposible. No es imposible, porque sí se puede. Pero es difícil.
ser profeta con los de tu casa. Tienen que haber visto un cambio profundo en tu vida para que tus hijos te crean. Tienen que verte un cambio profundo para que tu esposa o para que tu esposo te crea realmente. Tiene que haber un cambio profundo, mucho más profundo del que se puede ver así a un vistazo rápido. Todos conocían al general Naamán de Siria, y cuando todos lo veían se cuadraban, le daban honor, pero sabían, los únicos que sabían o los que conocían muy bien su enfermedad, su lepra, eran los de su casa. A veces nos sucede eso cuando no vamos al altar. En buen salvadoreño, somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Proverbios, Balmore. No. Hermano, el altar es necesario para que moldeen nuestra vida. ¿De qué más estaba hecho? Con esto termino porque el tiempo se me fue. Estaba hecho de madera de acacia. ¿Y qué más? De bronce, por dentro y por fuera. ¿Sabe qué representa el bronce? El juicio de Dios. Hay 3 metales en el tabernáculo, no lo estamos viendo ahorita, pero se lo doy por el mismo precio. 3 metales: bronce, plata y oro. En el tabernáculo habían esos 3 metales, en todos lados. El bronce significa el juicio de Dios. La plata significa o simboliza la redención divina. Y el oro es la eternidad de Dios mostrada en ese lugar. O la gloria de Dios es el oro. Por eso el altar estaba formado de bronce, no de oro. Porque era en ese becerro y en ese cordero que se subía al altar, el juicio de Dios caía sobre él. Ese es el bronce, es el juicio. Pero en el arca del pacto ya no es de bronce, es de oro. De acacia también, lo vamos a ver en su momento. Madera de acacia, forrada de oro por dentro y por fuera. La eternidad de Dios y la gloria de Dios manifestada en la presencia del Señor. Yo termino, póngase de pie por favor. Quiero terminar con esto. Si usted me entendió todo lo del tabernáculo, qué bueno, le di bonita historia, pero no me interesa tanto la historia. Me interesa lo que representa en nuestra vida hoy. Hoy es una buena noche para que juntos nos subamos al altar de Dios y le digamos: Señor, ya el juicio ya cayó sobre Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? El juicio ya cayó sobre el Señor Jesucristo. Pero Pablo nos invita que nos subamos al altar, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable. Ese sacrificio ya no es para salvación. Ese sacrificio lo hizo Cristo. Pero cuando tú te subes al altar de Dios, tú estás muriendo para que Cristo se manifieste en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos. Cierra tus ojos. Aleluya. Hoy es una buena noche para subirnos al altar de Dios. Gracias, Señor. Aquellos que están conscientes que necesitan ser formados por Dios, yo les voy a invitar a que se vengan aquí adelante, tratando de guardar distancia, puestos de pie. No se arrodille, no se postre,
para que los que quieran venir puedan venir. Y guarde usted la distancia. Trate de guardar una distancia. Allá al final hay espacio, se puede ir hasta allá a la esquina si es necesario. Váyase hasta la esquina allá, pero guarde una distancia. Venga a subirse al altar de Dios hoy. Dígale: Señor, yo quiero ser el sacrificio como la Escritura nos lo dice. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hizo Aleluya. su pueblo Hable con Dios ahí donde está. real sacerdocio escogido por Señor, Él es mi Padre, venimos al altar hoy. yo su Hijo. Nos subimos voluntariamente al altar. Admirable consejero, Nos subimos al altar hoy, Señor. príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, Aleluya. lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, Sí, Dios. príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, Levanta tus manos al Señor. lleno de gracia. Dile: Señor, aquí está mi vida. Él vio mi condición. Aquí está No mi era vida, Señor. nadie, No somos me nada, hizo pero nos hizo sacerdotes de Dios. Real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Aleluya. Admirable consejero, Súbete al príncipe de altar. paz, Súbete al altar voluntariamente. Lleno de gracia y verdad. Oh, admirable, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo
hizo carne, lleno de gracia y verdad. Alguien alce sus manos, exalte a la era, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Así con sus ojos cerrados, hay una presencia de Dios muy especial. Y Dios va a iniciar esta noche tu enseñanza para llevarte hasta el lugar santísimo con un carácter formado en su presencia. Yo sé que quizás tienes años de conocer al Señor y no estoy diciendo que no has avanzado, no, pero hoy Dios, a través de estas enseñanzas, va a guiar tu vida espiritual desde la puerta del tabernáculo hasta el lugar santísimo. Y te va a ir mostrando paso por paso las cosas que debes hacer para profundizar en tu vida espiritual. Hoy, Gracias. inicia tu enseñanza con la importancia de subir al altar. Cada vez que tú puedas, sube al altar, sube al altar, y que nuestro viejo hombre vaya muriendo para que el nuevo se vaya renovando en Cristo. Sube voluntariamente al altar de Dios, donde forman carácter, donde te enseñan obediencia, donde tratan tu vida. En el nombre de Jesucristo, Padre, ministra esta palabra hasta lo profundo del corazón. Trae vida, Señor. Trae vida a través de las sombras bíblicas y del cumplimiento de tu palabra. Bendice este pueblo, Señor, para que a través de tu Espíritu vayamos hasta el lugar santísimo donde tu presencia mora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, Él hizo por amor, camino en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
lleno de gracia y verdad. Una última vez, dígale con todo su corazón: admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Señor, te pedimos que por tu Espíritu escribas esta palabra en las telas del corazón y se hagan vida, Señor. Bendice a tu pueblo. Señor, llévalos con bien hasta sus hogares. Que tu presencia, Señor, llene sus corazones. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.